Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Loro Parque. Hoy estamos con Yulán Úbeda, que es la responsable de Bienestar Animal en Loro Parque. Hola, Yulán. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Tú me puedes decir cuál es tu función aquí dentro del Loro Parque? Bueno, mi función, digamos que son varias funciones, ¿no? Al final, como coordinadora, digamos que soy un extra en varias de las funciones que ya se están desarrollando en Loro Parque, ¿no? Pues un extra en cosas como tal vez la observación, extra de cara a diseñar enriquecimientos. Bueno, te empiezo de otra manera. A mí siempre digo que con animales bajo cuidado humano hay 6 grandes ámbitos más 2 aledaños con los que podemos trabajar. Uno claramente es el veterinario, que ahí yo no me metería porque mi formación no es de veterinaria, ¿no? Otro es el tema de la nutrición, que claramente en Loro Parque está muy desarrollado. Piensa que incluso tenemos fincas con los que creamos o se fabrican las propias producciones que puedan ingerir ciertos animales, ¿no? Luego también tenemos todo el diseño de las instalaciones. Ahí tal vez se puede meter un ojo crítico extra de cara a cómo diseñar una instalación de manera que sea más apropiada para determinado tipo de especies. Luego tenemos también todo lo que son el manejo y el entrenamiento de animales. Con el manejo me refiero a que haya un manejo por parte del cuidador que sea el adecuado, ¿no? Que incluso exista un vínculo que claramente va a hacer que el bienestar del animal sea mucho mayor, ¿no? Y con entrenamientos me refiero a entrenamientos sobre todo médicos que van a facilitar ciertos procesos. Imagínate, por ejemplo, que queremos desplazar una nutria a la clínica veterinaria. Un entrenamiento para que pase a las cajas claramente le va a ahorrar un posible estrés de cara a bajar esa clínica, ¿no? Y más puntos, el tema del enriquecimiento, ¿no? Que son aquellos dispositivos que incluimos en la instalación para perseguir ciertas conductas que me interesa aumentar o reducir en un animal, entre otros, ¿no? Y luego yo siempre añado 2 cositas más, que son la formación y la investigación. La formación no deja de ser también muy importante para todos los cuidadores que están en primera línea de batalla, como digo yo, porque al final lo que les va a dar son herramientas, los va a motivar, les va a ampliar tal vez incluso sus miras, ¿no? Y luego la investigación claramente lo que nos aporta es a nosotros, a todos los que estamos trabajando en el ámbito del bienestar o en cualquiera de los puestos que hay aquí tan diferentes relacionados con los animales en Loro Parque, pues que tengamos datos empíricos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo del uso del espacio y de la amplitud comportamental, ¿no? Ya se sospechaba que cosas como el uso del espacio, es decir, que un animal no use solo una zona, sino que tal vez su uso del espacio sea mayor. Ahora sabemos, gracias a la ciencia, que es un indicador de bienestar, que cuanto más zonas utilizas en la instalación, mayor va a ser tu bienestar. Y algo parecido pasa también con la amplitud comportamental. Si tus comportamientos son sota, caballo y rey, tal vez tu bienestar sea menor que cuando tu amplitorio, o sea, tu amplitud comportamental, tu repertorio conductual es mucho mayor, ¿no? Cuando tienes mucha más variedad de comportamientos, ¿no? Y eso es gracias a la ciencia. Al final no deja de ser otro vector para toda la gente que trabajamos con animales para poder mejorar ese bienestar. Cuando tú estabas hablando de espacio, el que un animal viva en un espacio más amplio o menos amplio, ¿eso repercute en el bienestar o no tiene por qué vivir en un sitio muy grande para estar bien? No lo sé, pregunto. Para mí es muchas veces mejor tener un espacio pequeño pero complejo que uno grande y simple, ¿vale? Es decir, prefiero, imagínate, soy un chimpancé, ¿no? Y prefiero vivir en una instalación tal vez pequeña, pero que utiliza la tercera dimensión, que tienes cuerdas, torres, etcétera, etcétera, y que sobre todo al final ese diseño de la instalación persigue un poco cuál sería la conducta natural de esa especie, que siendo un chimpancé, vivir en un espacio en el que tal vez es muy grande, y esto me viene a la cabeza un santuario de Estados Unidos, ¿no? Que maravilloso, muy grande, pero extensiones muy largas de Estados Unidos no, creo que era de Brasil. Cógemelo con pinzas. No pasa nada. En cualquiera de los casos no había esa complejidad, ¿no? Yo creo que hay que jugar entre las dos cosas, es decir, ni muy pequeño ni tampoco demasiado simple. Hay que buscar la media entre esas dos cosas. Pero personalmente en este ejemplo hipotético que te estaba poniendo, ¿no? En el caso de un chimpancé, sí que prefiero, si yo fuese un chimpancé habiendo pasado años estudiando chimpancés, prefiero una instalación pequeña y compleja que trabaje la tercera dimensión y demás, antes que un césped enorme en el que no hay nada más que césped, ¿no? En una instalación grande. Bueno, hablábamos el otro día con el tema del bienestar animal, la importancia de a lo mejor una figura que desconoce mucha gente y que para todos los que nos están viendo ahora, a lo mejor puedan conocer un poco más cuando vienen a centros como el Loro Parque. Por ejemplo, ¿qué es un enriquecimiento? Que es una de las funciones principales que tienes también tú aquí dentro de este parque zoológico.
Pues fíjate, un enriquecimiento, la manera fácil que tengo yo de explicárselo a la gente es los juguetitos que les hacemos a los animales. Claramente no es un juguetito, ¿no? De hecho, me suena mucho más técnico decirle dispositivo, ¿no? Al final, un enriquecimiento no son solo las cositas que metemos en la instalación o que incluso podemos llegar a quitar, sino es más bien el objetivo que perseguimos con eso. Para que tú te hagas una idea de qué sería un enriquecimiento, ¿tienes perros, Raúl? Yo tengo perros. Tenía Sí. perros. Tenías perros. Ahora Vale. ahora la tengo en custodia compartida. Ok, vale. Que también los hay, ese es otro tema Sí, también sí, que podemos sí, sacar sí, y que es un tema también muy complejo. Pero Sí. bueno, efectivamente, Es que aquí yo las nuevas leyes- tenía una perra. Vale. Aquí las nuevas leyes también están jugando un papel en el tema de las custodias compartidas, pero esto ya para otro capítulo. Teniendo una perra, seguramente tendrías algunas cositas como los Kong. ¿Te suena la marca Kong? No. No sé si se puede hablar de marcas, pero bueno, al final son dispositivos, ¿no? Juguetitos que suelen tener como una forma así como de 8 y que tú pues lo puedes rellenar con chuches o tal vez le puedes meter incluso un paté y meterlo al congelador, ¿no? De tal manera que al final el perro cuando tiene este tipo de dispositivos o de juguetes, pues lo que tiene que hacer es darles golpes para que caigan las chuches o bien morder y chuparretear ahí durante mucho tiempo para poder sacar la comida, ¿vale? Esto al final ya no es tanto la alimentación, sino todo lo que hay detrás de forrajeo, ¿vale? Esos dispositivos, la función que persigue ese dispositivo es permitir una conducta natural del animal, ¿no? Que sería el forrajeo, el morder, ese tipo de cosas que tal vez nuestros perros cuando le ponemos el plato de comida directamente delante de en la zona en la que coman en la casa, pues han perdido toda esa conducta, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivos, en cierta manera, un poco lo que intentan implementar o lo que persiguen un poco es este tipo de funciones, ¿no? Muchos de ellos van enfocados al tema de aumentar forrajeo, pero también pueden ser otras cosas como, aumentar la socialidad de un animal o tal vez disminuir conductas que a mí no me interesan o aumentar un uso del espacio, como te decía anteriormente. Yo puedo instalar un dispositivo en X zona de la instalación porque a mí me interesa que empiecen a utilizar esa zona, ¿no? O puedo utilizar X dispositivo que sé que emularía una conducta natural del animal, con lo cual su repertorio conductual, como te decía anteriormente, lo podría aumentar, ¿no? Al final, un poco es eso, son dispositivos que metemos tipo Kong, ¿vale? Que yo creo que es lo más fácil para que la gente se pueda hacer una idea, que metemos en las instalaciones persiguiendo una función, ¿no? Como te digo, ese repertorio de funciones puede ser muy variados, no tiene que ser únicamente el aumentar el forrajeo. Buscar un esfuerzo también, un poco, tener al animal también... Retos, que tengan retos. Retos. Sí, que tengan retos, capacidad de elección, control sobre el medio, esos son los ideales también que hay que perseguir con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero con este tipo de dispositivos, ¿no? Pero especialmente cuando ya tenemos animales más complejos a nivel cognitivo, pues como pueda ser un primate, un cetáceo, el tema de enfrentarse a retos es algo que a ellos les viene bien. Tú fíjate, para que veas la importancia del forrajeo y de los retos, ¿vale? Ya en los 60, 70, con ratas, no sé si fue Svensson o Jensen o algo así, un investigador con ratas vio que si le daba a la rata la comida sin esfuerzo o se la daba con esfuerzo, que tenían que pisar, creo, una palanquita, el animal prefiere pisar esa palanquita, ¿no? Prefiere ese cierto esfuerzo. Y a mí me gusta mucho Robert Sapolsky, que es un primatólogo, estudió durante muchos años una comunidad de babuinos en Kenia, creo que era, y que de hecho es muy conocido porque estudiaba temas de estrés en animales, ¿no? Estrés en este caso en babuinos, y tiene un libro muy famoso que igual tú conoces o que mucha gente conocerá, que es ¿Por qué las cebras tienen úlceras?, ¿no? Que ve el tema del estrés y demás. Y él lo que veía es que cuando a un animal le haces conseguir la comida y resulta que le es más difícil, independientemente de la dificultad, que ya no es tanto el tengo sed, bebo agua, sino que el hecho de saber que me tengo que trabajar para conseguir ese agua, mi pico de dopamina empieza antes que la propia ingesta del agua, ¿vale? Es decir, que ya no es solo mi necesidad fisiológica que se vea cubierta, sino que hay una necesidad comportamental que ya se antepone y mi pico de dopamina está antes de que se vea cubierta mi necesidad fisiológica, ¿vale? Entonces, al final este tipo de investigaciones en cierta manera ya también nos están indicando eso, ¿no? Lo importante que es, sobre todo, repito, con especies con gran complejidad cognitiva, exponerlos a retos, ¿no? Y yo lo veo aquí, o sea, a Lucky, que es uno de los chimpancés que tienes enfrente de tu oficina, cuando le ponemos estos laberintos que tú los has visto, ¿no? Lucky es como un despertador toda
todas las mañanas, ¿eh? Yo sé ya, Lucky, cuando en un momento dado... Es la abuela. Es la abuela. No es él. La abuela. Que los chimpancés, hay que decirlo, los chimpancés... Son muy escandalosos. Son muy escandalosos, ¿eh? Son muy escandalosos, sí. Son tremendamente escandalosos. Yo cuando empecé a investigarlos, cuando era joven, hace ya más de 10 años, me alucinaba porque eran, muy escandalosos, muy agresivos, ¿sabes? Y luego ya veías cosas de Maquiavelia y, pues te puñeteo y tal, no sé qué, era como, ostras... Estas cosas que, como digo yo, ¿no? Rozan un poco la filosofía humana, ¿no? Y que tan buenos ratos me hicieron pasar. Pero, por ejemplo, tienen bastantes enriquecimientos, porque yo que los tengo justo al lado de mi despacho también, tienen muchos enriquecimientos también, ¿no? Mira, simplemente de ese tipo laberinto, ¿no? Que para que la gente que nos escucha es simplemente 2 placas de metacrilato, ¿no? Y dentro pues pueden ser diferentes tipos de estructuras, ¿no? Algunas así, otras a lo mejor son en recto. Todas se trata de que ellos le vayan... Bueno, todas, algunas se trata de que vayan dándole con un palito, ¿no? Para que la comida vaya cayendo. Otras en medio tienen cosas, hay algunas que van con pelotas en medio a las que tienen que tirar. Solo de esas de metacrilato igual tienen 3 páginas, por 4, 12, unos 12 diferentes, y en total los chimpancés igual pueden tener unos 60 enriquecimientos diferentes, pero te hablo de enriquecimientos... Entonces se lo pasan mucho mejor que nosotros. Curraos, ellos están más entretenidos que nosotros, entonces, ¿no? Sí, bueno, ¿cuántos enriquecimientos hay en el Loro Parque? Uy, en el Loro Parque entero, no lo sé. Te estaba haciendo un cálculo estimado en chimpancés, yo calculo que por el número de hojas que tienen puede haber unos 60. Igual alguno menos, pero te hablo de cosas complejas, ¿eh? De tipo metacrilato, laberinto, pero hay otros que son con cepillos, otros que tienen que mover poleas, otros con cuerdas que tiran de la cuerda, entonces a la que baja la polea chupan. Vamos, que al día están... que ellos tienen entretenimiento si tienen. También. Y yo también buscando todo esto, porque al final esto es un proceso de... pasarme internet, como digo yo, claramente, mirar muchos enriquecimientos de animales, también observar mucho a mi perra, ¿no? Hay muchas cosas que ese Kong que te decía antes o el Liquimat, que es otro de los enriquecimientos muy conocidos en perros, ¿no? Que es como una alfombrita que está hecha de silicona, ¿no? Y tú ahí esparces un pateo o simplemente un huevo cocido o sin cocer, ¿no? Crudo. Entonces, Gaia, mi perra, se echa pues casi 20-30 minutos chupando ese huevo, ese paté que le pongo en la Liquimat, ¿no? Entonces, ya observándola, digo, ¿cómo puedo trasladar esto yo a los animales del parque? Pues con materiales más duros, como pueda ser un polietileno, o incluso más duros todavía, como pueda ser un policarbonato, lo puedo llevar a una cacatúa, ¿no? Como es el caso ahora mismo, o claramente también a los chimpancés. Claramente estoy instalándolo en las instalaciones, en las puertas, tal. Entonces, al final te encuentras con que muchos enriquecimientos, si le das una vueltita, lo puedes trasladar prácticamente, no te voy a decir a todas las especies del parque, pero casi. Si te lo curras con los materiales y le das una vueltita, entonces al final esto es un proceso de inspirarte entre buscar, hablar, tal, y darle vueltitas, y luego ya todo lo que es toda la producción, ¿no? Crear todo ese catálogo que ya está ahora mismo creado para todas las especies del parque. Piensa que hasta los murciélagos tienen un catálogo de enriquecimiento claramente mucho más pequeño que el de los chimpancés o el de los gorilas, ¿no? Y luego ya todo el proceso de producción. Que la maravilla que tiene el Loro Parque es que hay una persona encargada directamente para Eso fabricar. Es muy importante de recordarlo. Esto es una maravilla, porque al final yo hago todo ese proceso y luego me reúno con esa persona en cuestión y le digo, oye, mira, esto, ¿cómo lo trasladamos? He pensado en hacerlo así y tal, y hay una lluvia de ideas en la que vemos, pues esto así, esto así, ¿no? Y es maravilloso, porque es que no creo que muchos parques puedan decir eso, y eso facilita muchísimo la... Ahí me facilitas tú la pregunta también. Los centros zoológicos, la figura de una persona responsable del bienestar animal como eres tú, ¿se ha extendido por el resto de centros zoológicos? O en eso, por ejemplo, el Loro Parque también es pionero como en comparación con otros parques? Mira, hasta donde yo sé, en España soy la segunda, ¿vale? Primero fue el Oceanográfico de Valencia, pero el Oceanográfico de Valencia solo, Oriol, que es como se llama él, solo pasa una vez a la semana por allí, ¿no? Y en mi caso yo estoy fija en plantilla aquí de lunes a viernes. Usted fija aquí, ¿no? Que yo sepa, usted está aquí todos los días. Todos los días moviéndome por todo el parque como Con lo cual, aquí se tiene la sensibilidad y se sabe la importancia además que tiene el tema del bienestar animal. Que no se dice de boquilla, como se dice en todos lados, no, que el Loro Parque es principalmente también bienestar animal. No, se dice y se hace. Hombre, yo creo que es algo también que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que ya, incluso yo misma ya no tengo que explicar tanto o no sorprende tanto, ostras, ¿a qué te dedicas? Eres la de bienestar. ¿Y qué hace alguien de bienestar? Claramente lo tengo que explicar, ¿no? Tampoco es que esté muy estipulado de qué se encarga un coordinador de bienestar, ¿no? Pero yo creo que temas como las leyes de bienestar animal, todos los cambios que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Mejor o peor ejecutados, no entro, pero al final esta realidad ya está llegando al público, ¿no? Y creo que el hecho de que se traslade a los zoológicos era una necesidad y lo que espero es que sea una realidad, ¿no? Es decir, que mi figura no sea una excepción, que el Loro Parque no sea una excepción, sino que esto se
se traslade a todos los zoológicos de Europa y de España en general, ¿no? Que haya alguien que sea ese extra, ¿sabes? Porque es verdad que yo no aporto muchísimo más, y hay muchos cuidadores que son tremendamente válidos y que tienen unos vínculos con los animales que a mí se me han saltado las lágrimas y no lo digo de boquilla, o sea, es real. Veterinarios que tienen unos conocimientos tremendos y bueno, un montón de gente que hace que esta rueda gire, ¿no? Pero ese extra que ayude a mirar, o que sea ese ojo extra que no está mirando, o que sea ese ojo extra que diseña, o cualquiera de las funciones que yo voy desempeñando en mi día a día, no creo que esté de más, ¿no? Y creo que es muy necesario. O sea, que solo espero que esto se traslade a todos los zoológicos. Para ser responsable de bienestar animal a nivel profesional, como lo tienes tú, en un centro tan importante como el parque, como el Loro Parque, esto se nace. Tú desde pequeñita también ya estabas concienciada con el tema del bienestar animal. Lo digo también por el tema de muchos niños que nos pueden estar viendo en sus casas, y también el tema del bienestar animal, pero ya a nivel doméstico. No aquí, como lo hacemos a nivel profesional, sino también la importancia que tiene a nivel doméstico, porque hay muchísima gente que tiene mascotas y que a lo mejor también muchas veces confunden lo que es bienestar animal con cosas que realmente al animal no le surten ninguna cosa positiva. Uf, es que aquí me acabas de soltar varias. O sea, por una parte, se nace o se hace, el nature versus nurture, bueno, cosas de etólogos, y por otra, el cómo trasladarlo al día a día. Te empiezo por la primera. Yo no me hice, yo nací. O sea, yo con 10 años ya estaba disecando insectos que le pedí a mi padre que me los matase, y mi habitación, en vez de Barbies, había una... Perdón por esto, pero es así, había una vitrina con botes en formol de todos los animales que encontraba muertos. Y me iba lo normal de cualquier casa, con que el niño con 10 años, eso es lo más normal. Pudiendo jugar con una Barbie, pues yo tenía botes en formol y montaba esqueletos, los pegaba, sí. Y mis libros eran todo de animales y, ¿sabes? No fui una niña muy de jugar con muñecas, era una niña de jugar con peluches que representaban animales, ¿no? Y de leer muchos libros muy pequeñita, y me aprendía los nombres científicos con 10 años. Era una niña repelente, muy repelente. Pero bueno, supongo que fue mi dogma, y hasta hoy, ¿no? Y bueno, en mi caso yo estudié biología, me fui a estudiar a Madrid, a la Complutense, estudié biología con especialidad en zoología, luego hice un máster en etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Ahí me fui a hacer un trabajo de fin de máster a Fundación Mona, que es un santuario que recoge chimpancés de espectáculos, mascotismo y este tipo de perfiles tan complejos, ¿no? Con unos perfiles muy, muy marcados y muy terribles. Y ahí me especialicé en primatología, me hice primatóloga, y luego ya empecé el doctorado. Hice el doctorado sobre personalidad, bienestar y trastornos mentales. Y esto sería el cómo se llega a cómo llegué yo al Loro Parque. Ahí está. Y el cómo se traslada esto en el día a día, que es lo que también quiero llegar, más allá de mi momento display de currículum. Un display es lo que hacen los gorilas que se dan un golpe en el pecho, ¿vale? Que es lo que acabo de hacer yo, explicando todo mi maravilloso currículum de no sé cuántos años. ¿Cómo se puede hacer esto en el día a día? Yo, mira, el otro día lo hablaba con alguien cercano, ¿no? De cosas como... La primera línea de batalla son los animales domésticos, ¿no? Y muchos tenemos animales domésticos, incluso en custodias compartidas. Hasta en custodia compartida. Hasta en custodia compartida. Entonces, yo creo que hay... Mira, pues simplemente cosas como estas, ¿no? Como los podcasts van haciendo que la gente aprenda cosas tan sencillas como que a un perro, ¿no? Que es una cosa que yo digo yo muchísimo, ¿no? No, es que mi perro necesita descargar mucho físicamente, entonces todos los días le tengo que sacar mínimo 2 horas a correr. Sí puedes hacerlo. Y tienes un border collie que necesita un Jack Russell, que necesite correr muchísimo, excelente, pero hay mucha gente que en el camino se queda con eso y se pierde tal vez otras cosas como la importancia del olfato, ¿no? Yo siempre lo digo que la forma física que tiene un animal te está dando información sobre cuáles son sus prioridades a nivel comportamental, cuáles son sus prioridades desde un punto de vista fisiológico, incluso si me apuras. Y la nariz de un perro es la primera línea de batalla, no es lo primero que está, es lo que va por delante, ¿no? Los cánidos en este caso son muy de olfato y muy de oído, los humanos somos más de vista y de tacto. Entonces, para un perro poder descargar simplemente olfateando, yo siempre lo digo, de la típica salchicha de, voy a decir otra marca, de Frankfurt, de Oscar Mayer o la marca que sea, a poder ser que no sea de cerdo, que el cerdo... Yo no estoy especializada en perros, como te digo, ¿vale? O sea que esto me lo cogéis un poco con pinzas porque es de cuñada, de primero, pero
creo que algo tan sencillo como picar una salchicha en pedacitos muy pequeños, a poder ser que no sea de cerdo, este tipo de cosas, ¿no? Y desperdigarla por el salón, simplemente cuando lo sacas de paseo, eso va a hacer que desgaste bastante. Tal vez no sea comparable, sobre todo en según qué razas, con el desgaste físico, pero sí te va a ayudar muchísimo, porque ese momento de concentración para el animal y poder hacer esa conducta que para él es tan importante como es ¿sabes? El buscar, que es algo que han hecho toda la vida, incluso después de esos 35.000 o 17.000 años de coevolución que llevan con los humanos, ese tipo de conductas hay que mantenerlas, ¿no? Y si se las fomenta, ya no fomentar, ¿no? Pero se las permites hacer, tal vez te compense más hasta que esa hora de paseo de estar corriendo, ¿vale? Y esto es el consejo de cuñada, de nuevo. Creo que todo esto hay que explicarlo mucho mejor, pero es simplemente un ejemplo de algo que yo me encuentro muchas veces en mi día a día cuando saco a Gaia o a Galleta, como la llamo yo. Bueno, vamos a ver, hablando con el tema de sacar o no sacar, que podríamos estar aquí horas y horas hablando de si es bueno sacar a los perros o a nuestros animales, pero es bueno, y aprovecho que estamos aquí hoy contigo, Yulán, es bueno tratar a los animales o cuidarlos como si fueran personas. O sea, tratarlos como si fueran personas, que es lo que hace mucha gente, que hay veces que dice, bueno, pues si es que lo está cuidando mejor que como si fuera un hijo. ¿Eso son conductas erróneas o son conductas que sí que están bien hechas? Bueno, yo aquí entono un mea culpa porque soy la primera. Bueno, eres la primera que a lo mejor tienes una relación con tu perra, pero ¿eso es bueno o malo para el animal? En el caso mío, aunque no lo quiero enfocar hacia mí, creo que es positivo. Porque la relación que tenemos Galleta y yo va con tal extra de performance, voy a decirlo así, que creo que es muy positivo para ella, ¿vale? Porque al final ella y yo somos un equipo. Esto es así, somos el equipo, de hecho. Entonces eso implica que está incluida en mi día a día y yo en su día a día, ¿sabes? Entonces creo que en este caso, pese a que haya una humanización de... Galleta y yo dormimos abrazadas todas las noches, pero eso es normal. Eso es bueno. El dormir así con los perros, que a mí me ha pasado también. ¿Eso es bueno o malo? Para mí, sin duda, que es buenísimo. Porque yo me levanto por la mañana con esa cabecilla que está mirando para allá y su pelito suave. Y a mí ya me da un chute de dopamina, serotonina, un chute de todo que no está pagado. Así te lo digo. Y para ella, que es una perra tan cariñosa... Desde luego que también, porque es realmente cariñosa, es súper cariñosa, por eso la llamamos Galleta, porque es muy, muy cariñosa. El tema de la humanización en general, yo creo que, bueno, todo tiene un límite. Yo creo que más que la humanización son conductas con las que hay que tener cuidado, ¿no? Hace un par de días, este fin de semana, lo hablaba con un compañero que tiene una perrita muy pequeña, de estas pequeñas, el típico perro chiquitín, ¿no? Y con esos perros, más allá de que ya es algo que vienen en cierta manera de serie, ¿vale? Que ya prácticamente adquieres un perro pequeño y te vienen con estos extras, ¿vale? Como digo yo. Hay ciertos comportamientos que no ayudan, ¿no? El enseguida cogerlo, el tal... Yo creo que eso es a lo que hay que prestar mucha atención. ¿El llevar siempre un perro debajo del brazo no es bueno? Desde luego que no. Pues siempre enseñar, señora, que lo digo yo sin saber, sin ser. Y ahora se lleva mucho, ahora tú ves mucho digo, señoras, bueno, pues muchas señoras por la calle en un cochito y en vez de estar llevando a su hijo o una nieta, lo que está llevando a un perro, a no ser que el perro tenga problemas para caminar o algo de eso, pero también las hay que lo llevan como si fuera un niño, que los tratan como si fueran niños. Sí, pero sospecho que muchas de las que vemos por la calle, porque yo también las veo, es porque tienen problemas para caminar. ¿Vale? Y si no tienen, pero si no tienen problemas para caminar, ¿eso es bueno o no es bueno? Claramente no, para mí no, claro. Pero yo muchos de los que me encuentro más allá de las sillitas que se ponen, que sabes, de hecho hay un chico aquí en el sur que las fabrica para las protectoras, más allá de esos carritos que se les engancha, me refiero. Los carritos que dices tú de las patas traseras también, eso por ejemplo, que llevan con ruedas. Más allá eso de eso, antes había mucho problema. De bebé para los abuelitos, ¿sabes? Que hay abuelitos que dices, es que ya... Yo antes solo adoptaba, excepto Galleta, los anteriores eran todos perritos muy viejitos. Me iba a las perreras y decía, ¿cuál es el más viejito que tienes? Pues la última fue Dulce, que vivió 13 años en la perrera, y la anterior fue Candelaria, que había vivido 15, ¿vale? Al final Dulce vivió 4 años, pero Candelaria vivió solo 6 meses conmigo. Pues son perritos que, oye, yo te estoy llevando a mi casa ya para que sepas lo que es vivir en una vida tal, sí, o sea, en una vida fuera del albergue. Si lo que vas a vivir van a ser 6 meses, pues si te tengo que comprar un carrito y llevarte en un carricoche, te llevaré, porque creo que ¿Que me estoy pasando de humanización? Bueno, yo creo que ya luego es algo muy idiosincrático de cada uno. Yo mi liga la juego así. Y si has tenido una vida tan mala como la que le tocó a Candelaria, yo si te tengo que comprar un carrito, llevarte por la calle Castillo en un carrito para que tú
sepas lo que es una calle y alguien te dé una chuche tal vez paseando por la calle, lo voy a hacer. Oye, Yolanda, ¿tú qué sabes de conducta sabes de conducta de animales? No, te dedicas a la conducta de los animales y a mejorarle su vida. Por ejemplo, cuando tienes, pues yo qué sé, un perro o un gato y dices, voy a comprar otro para que no esté solo y que esté acompañado. De repente empiezas a comprar uno o a comprar otro y otro. ¿Los animales son de los que les gustan, son más felices si viven con más animales acompañados o con que estén con su dueño y la relación que tienen con su dueño es suficiente? ¿Tú qué crees? Yo creo que... ¿Tú qué crees en el caso de un perro y tú qué crees en el caso de un gato? Yo creo que lo mismo me pasa que con una persona. Yo, con tal de que me quiera a mí una sola persona, yo creo que me quedo con esa. Es suficiente. No hace falta compartir el cariño con absolutamente nadie. En eso soy hasta yo muy egoísta. Vale. Hombre, aquí también hay que ver cuál es tu naturaleza como primate humano, ¿vale? Y cuál es nuestra evolución, ¿vale? Nosotros, a ver, creo que era... Nosotros somos monógamos con tendencia a la poligamia. Juraría que es así, que no es que somos polígamos con tendencia a la monogamia, sino que somos monógamos con tendencia a la poligamia. Cógemela con pinzas, te estoy diciendo varias cuñadas, ¿eh? No te preocupes. Después en el podcast, cuando lo editemos con Adrián, ya lo veremos. Te lo busco y me pones la una o la otra. Eso, al final lo que tienes que ver es cuál es la historia, más que la historia vital, perdón, es cuál es el tipo de sociedad que tiene un animal, ¿no? Si es un felino, pues oye, tal vez pueda estar mejor con un único compañero, pero eso no significa que no se vaya a llevar bien, tal vez teniendo un par de gatos más en la casa, ¿no? En el caso de un perro, posiblemente se encuentre mejor si hay un grupito o si hay una manada, ¿no? Pero de nuevo, luego una cosa muy importante, y yo es que me dedicaba a estudiar esto, la personalidad de cada uno, ¿vale? Al final, tú y yo, y ya no solo tú y yo, sino que también los animales no humanos tienen personalidad. Y entonces, igual que tú y yo, habrá gente que sea más introvertida y más solitaria y habrá gente que sea más extrovertida y más gregaria, ¿no? Pues esto también le pasa a los animales en mayor o menor grado. Entonces, creo que para todo hay que tener en cuenta la especie que tienes delante, pero luego, como siempre digo yo, ¿a quién tienes delante? Los nombres y los apellidos de la persona o del animal que tienes delante, su personalidad, ¿sabes? Tú a todos los animales del Loro Parque, y ya nos venimos otra vez aquí a la función que realizas en el parque, ¿a todos los conoces? Tienes el nombre, los reconoces, los ves por ahí, más o menos ya se va familiarizando uno con todos los animales. A ver, la verdad que hay muchos, ¿eh? Sí, son muchos. Bueno, sí. A ver, lo bueno que tengo, y esto la verdad es que es una maravilla, es que sí, estoy en contacto con todos, pero claro, me preguntas de los loros y me conozco a 4 o 5, a Brócoli, a... Rafa Zamora los conoce a todos. A todos. El señor Kirli los conoce absolutamente a todos, también a casi todos, ¿eh? No, ni mucho menos. Con todo lo que son mamíferos terrestres, sí, sin duda. Con mamíferos marinos también, sí, sin duda. Pero con los loros no. Es más complicado. Es más complicado. Es que son muchos. Sí, son muchos. ¿Cuál es el último proyecto en que estás trabajando ahora aquí, aparte del día a día, en el parque? ¿Cuál es el objetivo o el proyecto que tienes ahora metida en mente? Bueno, mira, estas últimas semanas he tenido mucha oficina, temas de papeleos que había que actualizar, ¿vale? De papeleos relacionados con bienestar. Ahora estoy con otro tema para hacer una evaluación general en el parque de bienestar, ¿vale? Que era un melón que tenía ahí pendiente y que esta semana tengo que retomar sí o sí. Que esto es muy bueno, ¿vale? Porque al final nos sirve como una herramienta longitudinal, ¿no? Para ver cómo vamos progresando, si las cositas que nosotros de manera crítica, porque no solo lo evaluaré yo, sino que pediré a los cuidadores también que lo evalúen y que tengan un ojo crítico. Además, todo esto es anónimo y es para nosotros, es interno, ¿no? Entonces, esto de manera longitudinal, pasándose cada X tiempo, me va a servir para ver, oye, esto ya lo hemos mejorado respecto al año pasado, que esto no como el colegio, esto es lo mismo que el colegio, como si fuera una profesora. Bueno, sí. Sí. Bueno, una compi, más que una profesora. No. Entonces, ese tipo de herramientas vienen muy bien, ¿no? Porque ya simplemente con un sistema de colores, con una escala Likert de 1 a 7, yo ya puedo ver, esto por aquí está un poquito rojo, ¿no? O naranja, me da igual, o amarillo, pero lo que perseguimos es el azul, ¿no? Entre medias viene el verde. Este tipo de cuestiones está muy bien y eso es una de las cosas en las que ando ahora. Y claramente observación. Esta semana toca observar especialmente X animales. Y vengo de ello. De hecho, ¿y cómo que observas? ¿Cómo que es la observación? ¿Te pones a observar sus conductas, ver de qué manera se puede o corregir o mejorar, ver si el animal se está desarrollando, está viviendo de la forma que más o menos uno considera dentro de los parámetros del bienestar animal? Claro, al final la observación puede ser metódica, ¿no? Utilizando tanto un
un catálogo de conductas, que es lo que se conoce como un etograma, ¿no? Pues escribir, hablar por el micrófono, ponerse las gafas, ¿no? Un catálogo en el que yo tengo todas las conductas que tú puedes hacer como humano, ¿no? En este caso en otras especies. Y luego un sistema de registro, ¿no? De yo cada vez que tú cambies de conducta, ahora estás en girar el boli. En el minuto 0,58 de repente te pones las gafas. Pues yo te anoto como que estás en la conducta de ponerte las gafas. Y ahora mismo has empezado a rascarte, ¿no? De tal manera que yo luego con eso puedo obtener frecuencias y porcentajes de tus comportamientos, ¿vale? Y de nuevo, desde una perspectiva longitudinal, yo puedo ver si estás aumentando esta conducta, disminuyendo, y si de repente hay un cambio por algo, puedo identificar si tu etograma, tu repertorio, tu manera en la que están siendo... La manera en la que manifiestas tu comportamiento de manera normal, si se está viendo modificado o no, ¿no? Eso es una de las maneras en las que mido comportamiento. Pero hay otras veces que es simplemente observar. Oye, Yulan, que es que, yo qué sé, hoy hay un poquito de tensión en los gorilas. ¿Puede ser el ojo extra que vaya a mirar si está yendo todo bien allí? A ver si es porque ahí tienen un conflicto por la comida o porque ha sido alguien que de repente ha tirado comida, como pasó hace poquito, que un visitante tiró comida. Este tipo de cuestiones. Puede ser ese ojo extra y ahí ya no hay un registro de datos, sino que es simplemente una observación al libitum, ¿no? De yo miro un poco y digo, estoy viendo esto y me hago mis anotaciones, pero no hay un método que tú estabas diciendo, por ejemplo, que si llega un visitante, como dices que ha pasado, y les tira comida, que eso está totalmente prohibido, eso los desestabiliza de una manera también importante, ¿o no? Sí, esto de hecho pasó hace 2 o 3 semanas, por eso lo digo, es que me ha sentado muy mal. Me río, pero es risa nerviosa. Sí, esto fue hace 3 semanas. Lo ponen todo el parque. No interactúen con los animales. Nosotros podemos hacerlo, claro que sí, tenemos un vínculo con ellos. No den de comer a los animales. Tienen una dieta. O sea, cuando yo antes te hablaba de esos pilares con los que podemos trabajar dentro de un zoológico, ¿no? De enriquecimiento, diseño de instalaciones, nutrición veterinaria, tal. La nutrición es también esto. Es que tienen sus dietas y no puede ser de repente te doy algo que no está en tu dieta. Y mucho menos aún, como fue este caso de, tirar en X animal, tirar un alimento y que se cree un conflicto, ¿no? Ya no es solo... En ese caso el alimento en sí no era el problema porque estaba dentro de la dieta del animal, tal vez aumentaba un poquito, pero no pasa nada, pero es el conflicto que se creó porque iba acompañado de voces y tal, ¿no? Por lo general... es verdad que la gente cumple y Loro Parque, para eso estamos, ¿no? De hecho, por eso nos dimos cuenta también, pero claro, tú no puedes ser los ojos en todo el parque 24 horas al día, ¿no? Entonces, estas cosas pasan quiero decir que pasa aquí, pasa en todos los parques, ¿no? Pero creo que es importante que la gente tenga esto presente, ¿no? Que cuestiones como esas pueden traer un problema alimenticio o incluso a nivel comportamental, como fue en este caso, pese a que nosotros estemos pendientes, ¿no? Y el sistema de videovigilancia y los cuidadores y demás no podemos ser pluripotenciales, o sea, estar en todos lados. Oye, Yulan, ya casi para terminar, ¿cuál es el animal que te ha sorprendido más de su comportamiento en todos estos años de trabajo, de investigación, con los que tú hayas estado estudiándolos y trabajando? ¿El que más te haya sorprendido o el que la conducta también haya sido que empezara casi de cero y hay un momento que dices, aquí se ha hecho un trabajo pleno? Me has abierto mucho el abanico. ¿Te refieres a un solo individuo o una especie? No, una especie. Porque individuo me imagino que tendrás algunos también, muchos en el memoria y con muchas. ¿Cuál es el más favorito tuyo? El que está enfrente de tu oficina. Ah, vale. Hay que decir que enfrente de mi oficina. ¿En mi oficina? Vale, mira, ya te lo quité yo. Es verdad que tengo yo ahí a 3 animales, pueden ser, son 3 espectaculares, que son 3 chimpancés, que no es lo mismo. Pregunto, ¿chimpancé y mono es lo mismo? No, o sea, los monos, es que monos creo que se les considera a los primates de Nuevo Mundo, es decir, juraría que ese es el término que se utiliza para mono, que son los de Nuevo Mundo. Creo que mono no se le llama tanto a los de Viejo Mundo, que sería África y Asia, pero mono es como la manera coloquial de decirlo. Chimpancé es un tipo de especie dentro del orden de los primates al que tú también perteneces, por cierto. ¿Y por qué lo recuerdas tú con tanto cariño? ¿A quién? Al que tengo yo enfrente de mi despacho. Por su personalidad. Porque me he pasado bastantes años mirando chimpancés y es verdad que he conocido otros chimpancés con ese tipo de personalidad tan bonachona, ¿no? Tan tranquilos, afables y... ¿Sabes? Que les da todo igual. Yo no voy a entrar a la bronca, no sé, creo que Lucky es inocente, es muy inocentón. Es muy inocente, muy
juguetón y... No sé, es que... ¿No te emociona? No me emociona. Sí, te emociona. No apriete. Te emociona. Bueno, es muy bueno. ¿Cuál es el próximo objetivo de trabajo que me estabas diciendo? El día a día aquí también, pero próximo objetivo marcado también. Dentro del área de bienestar animal aquí en Loro Parque, ¿cuál es el que se ha marcado Yulán Úbeda? El próximo objetivo, pasar esa evaluación de bienestar animal, espero que esta semana o la siguiente, para tener ese registro longitudinal. Más objetivos, aumentar más las observaciones, sin duda. Pero para eso necesito acabar todos los papeles con los que estoy metida. O sea, que acabar el papeleo. Acabar con el papeleo de la oficina. ¿Lo ves? Ya casi hemos terminado el podcast. Tampoco fue para tanto. Ahora vuelvo yo a mi oficina a continuar con los papeles. Muy bien, Yulán, gracias. A ti, Ramón. Dentro de poco nos vemos otra vez aquí en esta sala, ¿vale? Hecho. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ya saben que estamos aquí desde el Loro Parque y nos vamos a ver dentro de muy poco. Hasta entonces, gracias por estar ahí.